Muchas gracias, Zoraida. Muy buenos días y bienvenidos todos, como ya les comentó Zoraida, a la primera jornada de salud organizacional y del trabajo Retos, Avances a 50 años de experiencia. Me voy a permitir leer una muy brevísima síntesis curricular de la doctora Erika Villavicencio. Es doctora en Psicología de la Salud Ocupacional por la Facultad de Psicología de la UNAM, con maestría en Administración de Organizaciones y egresada de la licenciatura de Psicología con mención honorífica. Recibió la medalla Gabino Barreda a la excelencia académica y el reconocimiento como mejor estudiante de su generación. Cuenta con un diplomado en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Está certificada internacionalmente como coach ejecutivo. Después de una trayectoria como directora de capital humano en diferentes empresas privadas de manufactura y servicios, fundó la firma internacional de consultoría de SER Organizacional, donde ha sido asesora de una amplia lista de organizaciones de todo el país por más de 17 años, lo cual le ha permitido estar en escenarios reales, realizando implementaciones de la materia. Desde hace más de 20 años es profesora en la UNAM, en la Facultad de Psicología, Facultad de Contaduría y Administración, en la Facultad de Ciencias Forenses, la Escuela Nacional de Trabajo Social y en la Facultad de Derecho, así como en posgrados de otras universidades como la Ibero y la Unitec, entre algunas, por mencionar algunas. También se desempeñó como coordinadora de Psicología Organizacional del año 2016 al año 2022. Ha dirigido más de 77 tesis de investigación en el área y ha participado como revisora en otras 85 tesis de nivel licenciatura y posgrado. Es instructora de la División de Educación Continua desde el año 2010 y ha recibido un reconocimiento especial por el diseño y desarrollo de sus cursos en el año 2015. A la par, se desarrolla como investigadora de salud mental y gestión estratégica de recursos humanos. Entre sus principales líneas de investigación está factores psicosociales, tecnoestrés, teletrabajo, liderazgo, techo de cristal, entre otros. Actualmente es asesora en la Cámara de Diputados sobre estos temas de psicología organizacional y tiene una amplia participación en diversos medios de comunicación para sensibilizar sobre estos temas. A distancia, mandémosle una felicitación, un abrazo y bienvenida, doctora Erika Villavicencio Ayú. Paso los micrófonos contigo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, maestra Ongay. Gracias por la presentación. Y en este segundo día de las jornadas me toca empezar la serie de conferencias hablando sobre un tema que creo que para la comunidad en general, tanto estudiantil como los egresados que nos dedicamos al ámbito organizacional, estamos muy involucrados. Para ello voy a empezar a compartir mi pantalla. Y ahí está ya transmitiéndose. Les voy a platicar lo que he vivido desde la psicología aplicada en estos años, desde que entra en vigor la norma 035, que entra en vigor, como recordarán, en octubre del 2018, para empezarse a aplicar en el 2019. Para muchos pudiera ser ya de conocimiento general, pero para otros pareciera que todavía a unos años de esta implementación siguen habiendo dudas y siguen habiendo errores en la misma. Entonces, platiquemos un poquito sobre lo que ha implicado este desarrollo de la norma, pero también, dado que tenemos varios estudiantes conectados en la transmisión, pues vamos a hacer el recordatorio de algunos temas un poco teóricos. Hablar de la norma 035 no es únicamente hablar de una reforma en la ley o un cumplimiento obligatorio que surge sin conexión a algo relevante. Eso quiero sensibilizar, porque hablar de la norma es partir de un contexto actual sobre la salud laboral en México. Y esta situación actual, para muchos conocida y para muchos que trabajamos y que estamos viviendo y siendo testigos de las condiciones en las que nos desempeñamos dentro de las organizaciones de este país,
pues podemos poner alguna palabra clave en el buscador de Internet y vamos a desplegar un sinfín de notas negativas, alarmantes sobre el impacto que está teniendo precisamente en la salud mental, las malas condiciones o las malas prácticas en las que, repito, diversos escenarios de trabajo se desarrollan. Y entonces, para los estudiantes de la carrera y que se han dedicado en las materias optativas más hacia organizacional, será muy familiar, pero eh, los que no están en el área organizacional, basta con preguntarle a sus familiares que están trabajando si para ellos es común padecer estrés laboral, los horarios o jornadas en las que tienen que desempeñarse, la violencia laboral que está presente en también muchas organizaciones, el famoso burnout, y digo famoso porque cada vez hay más prevalencia de este trastorno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie, un repertorio bastante amplio de enfermedades ocupacionales. Ahora, ¿qué más o qué otros índices tenemos que nos vaya poniendo en un contexto actual de por qué necesitamos aplicar y hacer acciones en torno a la norma? Esta gráfica, que es una gráfica dada en el 2019, actualmente se está moviendo un poco, pero todavía no hay una gráfica publicada que me permita a mí mostrarles lo que quiero sensibilizar. Por eso retomo nuevamente la del 2019, en donde la OCDE acomoda a diferentes países que participan en esta organización y los distribuye en esta gráfica que ustedes ven del menor número de horas que desempeñan en promedio anual por trabajador hasta el país que marca mayor número de horas. Para sorpresa de pocos, pues México es el país, de acuerdo a esta gráfica, en ese análisis reportado del 2019, es el país que más horas trabaja en promedio. Y entonces empezamos a reflexionar sobre estas condiciones y el impacto que puede tener en la salud laboral, ¿no? Por ejemplo, pues vemos la curva, ¿no? Perdón, la distribución y vemos cómo hay diferentes niveles, pero sobre todo México supera casi 1000 horas al país que menos número de horas marca en esta distribución. Si todavía esto no los hace sensibilizarse en la situación que tiene México y muchos otros países de Latinoamérica, pues aquí hay otros indicadores. Por ejemplo, la hora de México, la hora laboral, en promedio también, hablando de índices de promedio y aquí en dólares reportado, está en $95 la hora, ¿no? Versus Irlanda, que es uno de los países más productivos, ¿no? Entonces vamos entendiendo qué tan productivo es México si queremos poner a prueba el paradigma de entre más horas trabajo, pues más productivo puedo ser, ¿no? Y curiosamente no es así. Repito, tomando como referencia Irlanda, que es uno de los países más productivos, su hora de trabajo en promedio está en $140. Y México, que es el que más horas trabaja, tan solo llega en promedio $95. Estas son cifras actuales, también tomadas de la OCDE. En temas de salarios, también los que están familiarizados y han seguido las reformas podrán tener información más actual sobre los salarios. No obstante, si vemos la distribución aún con las mejoras salariales que se han reportado últimamente, pues México, en el listado comparativo únicamente de los países latinoamericanos, se ubica en este peldaño.
que está muy lejos de Costa Rica, de Uruguay, entre otros países. Entonces, este es otro indicador que también nos hace ir reflexionando sobre tantas horas que invierte un trabajador al día en sus labores, eh, lo que retribuye ese esfuerzo. Y también tenemos aquí buenas noticias sobre la reforma de los días de vacaciones. No obstante, aún con esta reforma, si hacemos este comparativo de cuántos días de vacaciones gozan o tienen derecho en el top 10 de los países, aquí les estoy enlistando los principales, versus los que tienen menos días, ¿no? Y repito, aquí México subió varios lugares porque anteriormente pues tenía mucho menos días, pero podemos ir identificando los resultados que están teniendo estas potencias como Alemania, como España, entre otras, y los resultados que está teniendo México, Perú, en fin. Entonces aquí también, si me siguen, vamos a poner en la mesa otro paradigma. No necesariamente entre más horas trabajo voy a ser más productivo o la empresa va a tener mejores resultados, al menos no por el número de horas de trabajador. Y si un trabajador descansa y goza de un periodo digno de vacaciones, no necesariamente afecta los resultados de la empresa, ¿no? Ahorita vamos construyendo con estas ideas. Entre otras cifras, por si esto no es suficiente, recordemos que los trabajadores, en general, estos son índices generales, presentan ausentismo, ¿no? Y uno de los fantasmas que atenta a la productividad de las empresas es precisamente el ausentismo laboral. ¿Qué implica si quitamos un poco o analizamos un poco el constructo ausentismo y vamos viendo las razones? Pues entre otras razones tenemos que 25 días al año se puede ausentar un trabajador por temas de depresión. Hasta 20 días por ataques de pánico. 14 días si padece estrés postraumático. O 20 días por trastornos de ansiedad, ¿no? Se estima que en términos generales, la afectación en productividad relacionada con factores de riesgo psicosocial, que es una de las variables centrales de la norma, asciende a 16,000 millones de pesos según la OIT. Y sabemos que México y el tema de estrés laboral, pues es algo muy común. También tenemos cifras que indican que debido a este estrés hay una reducción de hasta 3.5 del PIB, ¿no? Estos también son cifras de la OIT. Con estos aspectos, pareciera que tenemos material suficiente para convencer a los empresarios, a los dueños o directores generales de diferentes organizaciones de que es un tema al que hay que poner atención y que es un tema que puede traer una afectación tanto económica como en materia del talento que compone esta organización. Seguimos con datos, ¿no? de este contexto alarmante que nos aleja de estar hablando de otros temas de bienestar o de salud integral. Y estas cifras que les voy a compartir son derivadas de diferentes estudios que hemos hecho del 2020 a la fecha. Recordemos que estos periodos pues son cruciales porque atravesamos una pandemia sanitaria que tuvo afectación también en la salud mental.
pero a manera de contexto, este dato evidentemente no es mío, es un dato general. Ustedes saben que México sigue siendo el país número 1 en estrés a nivel mundial, ¿no? Y según el IMSS, el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral. Entonces, a nivel global, pues estamos ocupando el primer peldaño en una variable que desde mi punto de vista es una macro variable que engloba el resultado de varias afectaciones que puede tener un trabajador. Además del estrés, pues podemos también hablar del tecnoestrés, ¿no? Y como les decía, derivado de la pandemia, pues esta variable ha tomado relevancia por las condiciones en las que nos desempeñamos a raíz del uso de la tecnología. Este término tan familiar de unos años para acá como home office o homeschooling o teletrabajo en español, que se acrecentó y por ende las afectaciones como el estrés derivado del uso de las tecnologías pues han incrementado bastante. Entre otras variables, como les decía, la variable de burnout cada vez se escucha más y se atiende más porque alrededor de 6 de cada 10 trabajadores padecen este estrés crónico. Hay otras variables que están inmersas en los espacios de trabajo y que se vuelven riesgos psicosociales como el techo de cristal o cualquier otra discriminación que pueda vivir una mujer por su condición de género en los espacios de trabajo. El tema de violencia laboral también, alrededor del 60% de los mexicanos que participaron en una encuesta que hicimos a nivel nacional, pues reportaron que han sufrido algún tipo de acoso y principalmente no tienen mecanismos de queja viables en donde puedan analizar su situación. Tenemos también adicción al trabajo, ¿no? Esta variable que curiosamente se premia en nuestra cultura mexicana, pues también hay un alto índice de promover dentro de los espacios de trabajo esta toxicidad, ¿no? Ejemplos de adicción al trabajo son que la gente sabe a qué hora entra al trabajo, pero no logra tener un horario de salida común y a veces el irse a su hora, pues pareciera que no está comprometido con el trabajo, que tiene que estar al pendiente en los fines de semana, en vacaciones, inclusive tiene que estar contestando correos hasta altas horas de la noche, ¿no? Esto es un poco lo que incluye el constructo de adicción al trabajo. También tenemos presentismo, que creo que es una de las variables que menos se habla, pero que más se padece, porque presentismo indica aquel colaborador que está físicamente en sus horarios de trabajo, en las instalaciones o a distancia, no obstante no está desempeñándose, no está siendo productivo. En ocasiones, como ejemplos, me gusta hacer uso de esta metáfora del saco que trabaja para describir un poco lo que es el presentismo. Y el saco que trabaja hace alusión a que si vas al cubículo de esta persona, pues hay un saco en la silla, la computadora prendida y algunos aditamentos que indican que la persona está ahí, pero pues puede estar haciendo otras actividades alejadas a sus objetivos de desempeño, como tomando el café, yendo a visitar a otros compañeros, tomarse más tiempo de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es el presentismo. También el presentismo es acudir al trabajo cuando están enfermos y como sabemos, pues el tener una enfermedad física, pues te distrae y no puedes tener un cumplimiento ejemplar, ¿no? Ok. Esto es, repito, un contexto de tal manera que nos adentremos a entender la realidad en la que están muchos trabajadores en nuestro país y lastimosamente en América Latina, ¿no? Compartimos generalmente situaciones como esta
como Perú, como Chile, entre otras. Pero vamos entonces a adentrarnos a los factores psicosociales. La OIT, que es el organismo internacional que coordina todas estas estrategias en torno al trabajo, ha señalado que en los últimos años el impacto de los riesgos psicosociales y del estrés relacionado con el trabajo ha recibido cada vez más atención en los investigadores, los especialistas y también como un tema en la agenda política. ¿Y esto a qué se debe? Pues primero hagamos alusión a cómo se definen los riesgos psicosociales y para ello voy a hacer uso de la definición propia que se establece por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social eh, y son considerados aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño y vigilia, de estrés, de adaptación y que está derivado de la naturaleza del puesto de trabajo, por diferentes dimensiones, entre ellas la jornada laboral, la exposición a eventos traumáticos severos, a violencia laboral, etcétera. A su vez, siguiendo con la definición de la Secretaría del Trabajo, ustedes la pueden encontrar en la misma norma que hacemos alusión, comprenden las condiciones peligrosas o inseguras que están inmersas en el ambiente laboral, ¿no? Y estas pueden ser las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, esto es tomar decisiones sobre lo que a ellos les toca, eh, el estilo de liderazgo, el balance entre trabajo y descanso, las relaciones negativas, entre otros factores. Y entonces, todos estos elementos forman parte de las dimensiones que la norma 035 pretende medir, que repito, para los que ya están familiarizados, estos temas ya son de, de manejo común. En términos generales y viéndolo gráficamente, los riesgos psicosociales van a tener un impacto negativo en dos grandes aspectos. A nivel individual, es decir, en el trabajador, y a nivel organizacional. A su vez, a nivel individual, puede ser internamente en la salud del trabajador, salud física, salud mental, etcétera, pero también en su desempeño, en su satisfacción de trabajo, en el compromiso y en todo lo que emana propiamente de las actitudes que tiene con su puesto de trabajo. A su vez, también tenemos consecuencias organizacionales como el alto índice de rotación, el presentismo del que estamos platicando y los altos costos económicos que implica tener una fuerza de trabajo afectada por estos riesgos. Términos generales, cualquier afectación que pueda tener en el desempeño, hay un correlato con la productividad organizacional. Ahora, la NOM 035, también a manera de recordatorio, son regulaciones obligatorias, a diferencia de la NMX, que son de aplicación voluntaria, ¿no? Curiosamente, y por aspecto histórico, en nuestro país a veces la obligatoriedad nos lleva a un mejor cumplimiento. Y sobre todo en estos temas, ¿no? Pareciera que ha costado mucho trabajo convencer a las organizaciones y a los encargados de estas que este tema no es un tema de moda, que no es un tema que le implique únicamente un gasto a la organización, sino que trae diversos beneficios para tanto la fuerza de trabajo con la que cuenta como la organización en general. Pero de entrada, recordar que es obligatoria y que está asociada a unas multas, que esa es una palabra que creo que ha sido clave para el cumplimiento de la misma. Entonces, sí,
La norma 035 tiene un objetivo destinado prácticamente a 3 grandes acciones: identificar, analizar y prevenir. Igual, esto está en la norma, ustedes la pueden descargar y ahí tener la información completa. Y al hablar de identificar, pues para los psicólogos es muy común, es una práctica que hacemos constantemente a través de un diagnóstico, eh, y tenemos esta meta de llegar a una prevención, ¿no? Independientemente de las correcciones que se hagan en el camino, pues llegar a un momento en el que podamos prevenir la ocurrencia de ciertas variables, en este caso de los riesgos psicosociales. Todo esto con el fin de promover un entorno organizacional favorable, que es el término que acuñe esta iniciativa y que habla de un ambiente laboral adecuado. La norma ha tenido muchas críticas, con mucha razón, vaya, y ha tenido algunas dudas, dado que dentro de las malas prácticas que he encontrado en algunas empresas, pues pareciera que no se ha conocido el objetivo tal cual, ni el alcance que tiene, y se han cometido varios errores al respecto. Por comentarles alguno, hay empresas que han contratado proveedores que les hacen esta identificación y curiosamente no utilizan un instrumento que mida riesgos psicosociales y aplican otros instrumentos que sirven para otro tipo de variables organizacionales y con esos quieren tomar decisiones. Entonces, creo que es relevante entender el alcance de la misma. Como les decía, están los riesgos psicosociales, que son todos estos de los que hemos venido hablando: las condiciones, las cargas de trabajo, las jornadas, el liderazgo negativo y la violencia laboral que incluye. Pero también están los elementos del entorno organizacional favorable, aquí enlistados, como el sentido de pertenencia, la formación o capacitación adecuada que deben de recibir, la definición de los roles, de las responsabilidades que tienen, aspectos de comunicación y participación proactiva, la distribución de cargas de trabajo, el reconocimiento y evaluación del desempeño. Ok. Esto me he ido rápido, dado que es un documento que está al alcance de todos y seguramente ustedes ya han tenido momentos de análisis de la norma. Lo que yo quiero presentarles es un poco el análisis de esta aplicación que hemos hecho desde el 2019 a la fecha, como para ir entendiendo cómo se están dando los resultados en diferentes empresas del país. Recordarles también que depende del número de trabajadores, son las obligaciones que están establecidas por la misma norma. Esto tan solo es un recordatorio, pensando en que la gran mayoría de estas empresas, más bien todas estas empresas que yo les voy a platicar en términos generales y en promedio, para, para guardar la confidencialidad de los mismos organismos, pues les toca a este rubro que es prácticamente todo cumplimiento de todo. Parte de la propuesta que he ido implementando y que es de las que les vengo a platicar, hay una propuesta de valor. Como les decía, y seguramente también han estado en otras conferencias donde se ha analizado mucho los pros y contras que tiene la actual norma y su instrumento, permítanme decirles que estos resultados están basados en un modelo que desarrollé con un instrumento propio que cumple con todos los índices de ajuste, de confiabilidad y validez, y es un instrumento que me permite comercializarlo, dado que tengo los derechos de autor. También creo que otro de los aspectos que ha facilitado la implementación de este modelo es que está
desarrollado en un software. Y el mismo software ayuda a las organizaciones que tienen un sinfín de aspectos por cumplir, de pendientes, de tareas, de áreas que atender, pues que esta automatización sea muy amigable y en lugar de entregarles una carpeta o varias carpetas, pues todo esto esté en un sistema que lo puedan gestionar desde un experto en recursos humanos hasta cualquier líder de proyecto que le toque encabezar la implementación de la norma. Entonces, ¿por qué se los comento? Porque hoy día todo este desarrollo tecnológico pues hace viable que nuestras acciones en temas de recursos humanos y de salud pues puedan facilitarse hacia el uso y acompañamiento de un sistema. El tercer aspecto que creo que ha tenido un impacto en los resultados pues es la devolución y la consultoría que se da en los resultados. Imagínense a ustedes que están dedicados a diferentes temas de consultoría en recursos humanos y que llegan con una organización que no son tan especialistas o no están tan familiarizados como ustedes en la información y que les entregan los resultados, ¿no? En muchas ocasiones, el responsable de recursos humanos es un generalista. Recordemos que la gran mayoría de las empresas tienen generalistas en las áreas y que si bien procesan la información, pues en muchas ocasiones no saben cómo dar un seguimiento oportuno y aprovechar todos esos datos que les estás entregando. Entonces, el acompañamiento, el desarrollar un plan de acción con ellos, el darles también este benchmarking de, mira, estos casos de éxito están en otras empresas, pues va coadyuvando a que los resultados sean más viables de alcanzar en cualquier otra organización y no se quede en un cajón guardada y archivada porque no saben qué hacer con todos esos datos. Ok. Otro elemento relevante de la carpeta maestra de cumplimiento está destinado a que ese plan de acción tiene que estar separado, como lo indica la norma, en tres niveles de prevención. Nivel primario, secundario y terciario. Entonces esto nada más lo pongo aquí como recordatorio porque cuando hacemos una administración de los proyectos, pues hay que reunir estas tres características para que ese plan de acción y por ende el retorno de la inversión pues tenga valga la redundancia, un retorno alto. Estoy viendo el tiempo, déjenme irme un poquito más rápido por el tema del tiempo. Ok. Bueno, en cuanto a los datos que les platico, a publicar, entonces hay algunos datos que están comprometidos con la revista y por eso no los voy a exhibir, pero en cuanto tenga el artículo, que será de difusión abierta, pues se los haré llegar con todo gusto. Les voy a presentar algunos promedios de una muestra. Hicimos una selección aleatoria de 10,000 trabajadores de diferentes empresas. Entre ellas tenemos empresas que se dedican al giro de alimentos, al giro educativo, al giro tecnológico, de manufactura, de publicidad y diseño, giro automotriz y giro turismo y hotelería, ¿no? Entonces agarramos de estos clientes que hemos tenido del 2019 al 2021, hicimos este corte, que es el primer periodo a cubrir de la norma. La norma tiene una periodicidad de 2 años, entonces ya muchos de estos clientes estamos haciendo su segundo cumplimiento. Ahí posteriormente podría presentarles un comparativo de qué tanto se ha mejorado, pero para esta primera ocasión solo vamos a ver los datos del primer cumplimiento de, repito,
una muestra de 10,000 colaboradores. ¿Qué datos sobresalientes tenemos? Obviamente hay mucha información, pero creo que estos highlights nos van a llevar a esta reflexión. A manera general, analizando estos diferentes giros, encontramos que no existe paridad de género en las organizaciones encuestadas. Los mejores casos y aquellas empresas que a su vez salen con resultados más positivos, coincide que tienen una distribución de género muy cercana a la paridad. Hoy por hoy no hay un cliente tan solo que me haya tocado con un índice de 50-50 o mayormente del género femenino. Esto obedece también a los giros que les platico, porque hablando de giro de manufactura, automotriz, pues es caracterizado principalmente por hombres. Pero insisto, haciendo el promedio de todos estos trabajadores, de estos 10,000, no hay un índice de paridad de género. Y este es un tema que hemos venido tocando en diferentes conferencias con varios expertos, y creo que hay que tenerlo todavía en la mesa y trabajar en ello. De los datos sociodemográficos, pues sobresale el estado civil casado, y alrededor del 70% de los encuestados menciona tener hijos. Lo que también vemos es que el número de hijos ronda de 1.5. Entonces, que las parejas tienen entre 1 y 2 hijos, lo que es una cifra que, como bien saben, ha venido modificándose de los últimos años. La escolaridad que sobresale en estas cifras, evidentemente, es nivel licenciatura y seguida de bachillerato. Recuerdo, esta cifra es porque tenemos empresas con un alto índice de población operativa, ¿no? De nivel operativo. Dentro de otros datos que sobresale y llama la atención de estos análisis es, y lo pongo así por criterio propio, el alto índice de tabaquismo y consumo de bebidas alcohólicas que tiene esa muestra. ¿Por qué a manera personal indico como un alto índice? Dado que 3 de cada 10 trabajadores, estamos hablando entre el 27-30% de la población de las empresas encuestadas. Primero, el factor es que hay un alto índice de deseabilidad social, como cualquier encuesta que se aplica, y más en un ámbito organizacional, ¿no? Aun cuando saben que es una persona externa a la empresa y que va a hacer un manejo confidencial de la información, aún así, pues hay cierto cuidado en ver qué voy a contestar y pensando en que no tenga repercusiones en mi trabajo, ¿ok? Obviamente, cuando vienen preguntas de si consumen drogas, pues la gente no contesta, no porque nadie consuma, sino porque esta variable de deseabilidad social pues sigue estando muy presente. Entonces, si de los que se atreven a contestar son 3 de cada 10, pudiéramos sospechar que hay una cifra mayor. Esto comparado con otro tipo de análisis que hacíamos antes, y sobre todo antes de la pandemia, pues el índice era más bajo. Entonces, aquí tenemos un tema en psicología de adicciones, en otras áreas de la psicología que vamos a tener mucho trabajo que hacer, ¿no? Dado que son sustancias permitidas, el tabaquismo, hay espacios todavía en organizaciones donde es el centro de encuentro de los trabajadores y demás, pues esta práctica sí se tienen que hacer acciones que ayude a concientizar, ¿no? de las implicaciones que tiene. Y el tema del home office, pues también está documentado por otros especialistas que incrementó el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, se los dejo ahí como un dato
que se disparó a raíz de estos análisis. También el 80% de los encuestados manifiesta trabajar horas extras, dato que estoy segura nadie duda que sea real. El 25% de los encuestados indica que consume medicamentos de forma regular y sobresale en frecuencia por temas de hipertensión y de diabetes. También temas que los psicólogos enfocados a la salud, pues les puede dar un amplio espectro de intervenciones. Curiosamente, y lo digo en forma irónica, la antigüedad cada vez es menor en las empresas. La antigüedad ronda entre más del año, o sea, el año cumplido, y los 5 años, y prácticamente el fantasma de la permanencia en una organización está presente porque, pues, sabemos que las generaciones actuales quieren estar cambiando de trabajo o se obligan a cambiar de trabajo por las condiciones en las que se desenvuelve el actual. Entonces, este también es un tema relevante. Les platico que un cliente me decía, es que yo no voy a hacer acciones grandes, no voy a invertir en la gente porque me dura poco, ¿no? Cuando el enfoque es, pues voy a hacer acciones y programas para retener a la gente, ¿no? Sobre todo el talento, no es que tengas que quedarte con todos los trabajadores, pero apostarle a retener el talento y estar reforzando este indicador de antigüedad. Ok, igual, tomando este universo del que les estoy hablando, a manera general, ¿cómo salen los factores de riesgo puntuados, ¿no? Y aquí esta gráfica, a manera rápida, nos permite ver que hay 2 factores o 2 dimensiones que son las que tienen puntajes más bajos. Cargas de trabajo, que inclusive sale totalmente inclinado hacia la izquierda del monitor, y las condiciones en el ambiente de trabajo, ¿no? Principalmente estas dos dimensiones son las que padecen las organizaciones que participan y de lo que más afecta en temas de riesgo psicosocial a los colaboradores. También, pues la falta de control que tienen algunos puestos para tomar decisiones, las relaciones negativas, la participación en la misma organización y pues si podemos ver aquellos puntajes más altos, pues tenemos el sentido de pertenencia y la definición de responsabilidad que tiene el colaborador en torno a sus objetivos a alcanzar, ¿no? Prácticamente, si alcanzan a ver mi cursor, aspiraríamos a que si se hiciera un ejercicio de trazabilidad con un programa exitoso de prevención de riesgos psicosociales, pues estaríamos como meta buscando el superar este cuadrante en las diferentes dimensiones, ¿no? Y de manera general, pues sí hay algunos que están a manera positiva, por llamarlo ahorita de forma didáctica rápido, pero hay muchos otros que hay que hacer acciones constantes y estratégicas que permitan que las condiciones en las que se desenvuelven miles de trabajadores pues sean más dignas. Si lo vemos en un semáforo de riesgo, de nueva cuenta enlistando las dimensiones, pues como les decía, cargas de trabajo y las condiciones en el ambiente son las más negativas en torno a los puntajes que manifiestan en las diferentes encuestas los trabajadores. Ahora, de forma adicional, nosotros hacemos un análisis sobre el estilo de liderazgo. Es un análisis que nos permite hacer acciones cuidadas y buscar estrategias de mejora. Pensamos, como lo he dicho en otros foros, que las
haciendo uso de esta frase, ¿no? De que las escaleras se barren de arriba hacia abajo, pues efectivamente atender el liderazgo pues va a ayudar a tener impacto. Ok, entonces a manera general, del puntaje más bajo al puntaje más alto, ¿cómo se distribuyen estos giros? Voy del más bajo hacia arriba. El aspecto de turismo y hotelería manifiesta peor índice de liderazgo, seguido del sector tecnología, em, alimentos y manufactura. Posteriormente, automotriz ya empieza a tener un mejor nivel, educación y cultura, y el que sale con hasta ahorita un liderazgo más efectivo es el área de diseño y publicidad. Ok, como andamos sobre tiempo, igual me voy a ir. Esto. Ok. ¿Qué encontramos entonces en las organizaciones? Pues encontramos los factores críticos que ya platicamos, aquellos que salen en rojo. Eh, Sabemos que se tiene que trabajar, retroalimentar para lograr que esas inconsistencias metodológicas y teóricas de la NOM se logren derivar en una mejora continua y podamos darle a las organizaciones no solamente un instrumento más apto para lo que queremos medir, sino que también sabemos que faltan muchos protocolos que se adecúen y sobre todo a los ciertos giros de empresas, porque cada giro tiene un contexto particular, ¿no? En cuanto al cumplimiento, a manera general, hay mucho temor a la multa. Creo que ese es el detonador, pero no tanto este convencimiento de que es un plan que se tiene que hacer, ¿no? Entonces falta mucho conocimiento del modelo. No hay una ejecución adecuada de los responsables internos, lo olvidan, se les pasa el tiempo, no hay seguimiento. Hay acciones que no están orientadas hacia la mejora de algún indicador de la norma y sobre todo, pues la comunicación interna en muchas áreas de las organizaciones es deficiente, ¿no? Entonces, a manera general, a veces lo hacen solo por cumplir. En cuanto a los resultados, pocas veces realizan un plan de acción debido a que no dan seguimiento. No hay un plan integral de bienestar laboral. Les gana el tiempo atendiendo los urgentes, aquellos cargas operativas que tienen generalmente en las empresas. No hay un presupuesto asignado a estos temas. A veces tampoco cuentan con especialistas en la materia. Y hay cierto temor a tener una comunicación transparente al interior de la organización. Además de eso, hay una falta de cultura de la denuncia, porque vemos los resultados y a veces son incongruentes en otros aspectos que se están manifestando, entonces pareciera que el trabajador no confía en este tipo de mecanismos y no dice realmente cómo vive su día a día en el trabajo. Hay un alto índice de colaboradores en la identificación de eventos traumáticos severos, que si bien no les puse la gráfica porque el tiempo es muy corto, hay empresas que hasta el 20% de su plantilla sale con posible trauma. Y digo posible porque sabemos que se requieren diagnósticos más especializados, inclusive parte de esta propuesta de valores que hago un complemento y un dictamen sobre esto, pero a manera general hay empresas, repito, que hasta el 20% de su plantilla tiene algún indicador de eventos traumáticos severos. Obvio, es un tema delicado y hay que atender. Y ya por último, me voy a ir a esta. Les quiero decir que afortunadamente también hay empresas comprometidas y hay empresas que desarrollan estas buenas prácticas hacia la salud del trabajador. A manera general, ¿qué hacen estas empresas o en qué ayudamos a estas empresas para el tema de los riesgos psicosociales? Pues tienen comités de prevención de riesgos y promoción de la salud, ¿no? Estas grandes empresas que obtienen grandes resultados, que la gente quiere trabajar ahí, pues obviamente hay estrategias de employer branding,
donde pues hay diferentes campañas, ¿no? Les decía esta de antitabaco, antiestrés, etcétera, etcétera. Es un programa muy atractivo, muy sostenible y que los trabajadores aprovechan y los hace permanecer en esa organización. La cultura EX, ¿no? Toda esta cultura de Employee Experience que hemos implementado en muchas organizaciones de talla mundial, pues ayuda a que hoy por hoy la experiencia que viven los trabajadores sea tan positiva. Y cuando es esto, pues se dedican a trabajar, a cumplir, a dar lo mejor de sí y pues ambas partes ganan, la empresa y los mismos colaboradores. Como les decía, hay programas muy buenos de acompañamiento y estos programas incluyen terapeutas ocupacionales, ¿no? Donde tú puedes agendar tu sesión en tu jornada laboral y acudir con un experto para atender algún tema que te esté afectando. Hay diferentes plataformas donde puedes recibir desde un curso, desde esta información de comunicación, etcétera, orientada a la prevención, al entendimiento y acompañamiento en todos estos temas de la salud mental. Hacemos programas de coaching para líderes, ¿no? Esta metodología que cuando es una metodología bien implementada con las bases metodológicas, como ustedes saben, la UNAM y Harvard tienen ahí pues una alianza para todos estos temas de coaching para fortalecer la metodología y estrategias de mindfulness. Y pues todo esto redunda en los KPIs, ¿no? Efectivamente hay un incremento del ROI y este incremento es de 4 a 1 para que vean el alcance y el impacto que pueden tener las estrategias hacia la salud mental, ¿no? El trabajar con los líderes, el tener programas de salud mental, un plan integrado de todas las estrategias, porque no solamente es atender la norma, sino atender todo el programa de desarrollo de bienestar, desarrollo organizacional, y que eso te va a dar la mejora del clima, empleados con alto engagement, la imagen de la organización y que todos quieran trabajar en tu organización, pero también el alto índice en el desempeño y por ende en la productividad. Con esto cierro mi presentación. Les agradezco la atención y le regreso los micrófonos a la maestra Mirna Ongay. Muchas gracias, doctora. Pues yo creo que estamos ante un tema muy, muy importante. Estamos hablando del bienestar, de la salud de nuestros colaboradores y no tenemos que dejar como este tema sin tocarlo, sin revisarlo, sin investigar todavía más y sobre todo por empujar y tener la certeza de que se está haciendo algo y que nosotros empujemos realmente el cumplimiento de la norma y no solamente hacerlo solamente por cumplir, sino que realmente hay un seguimiento puntual y sobre todo el interés por el bienestar de la salud emocional, física y mental de nuestros colaboradores. Doctora, te llegaron muchísimas preguntas. Por el tiempo te voy a hacer, si te parece, 3. Mónica Pineda es la primera pregunta que llegó. Dice, ¿dónde acudir si el colaborador sufre de moving? Si en caso de que la empresa no responda. Ok, el tema de moving es amplio. Hay protocolos, en esos protocolos que también pueden descargar de internet, protocolo de atención a la violencia en los espacios de trabajo, o me escribes y con mucho gusto te lo proporciono, en donde ahí mismo establece las instancias de primero y segundo orden donde el trabajador puede acudir a establecer su denuncia. Muy bien. Leslie Enríquez dice, ¿cómo puedo hacer yo como trabajadora por mí para minimizar los factores psicosociales y evitar los trastornos mentales? Las acciones individuales son sumamente importantes, Leslie. Qué bueno que lo sacas con la pregunta, porque no todo es responsabilidad de la organización, es un trabajo en conjunto. Entonces, las medidas de autocuidado ayudan y está comprobado que benefician la salud integral del colaborador. Entiéndanse como medidas de autocuidado, la higiene del sueño, la alimentación balanceada, el establecer en la medida de lo posible horarios en donde puedas hacer actividades
físicas, recreativas, sociales, aquellas actividades de gozo, alejadas un poco al tema del cumplimiento laboral y por ende del estrés. Y entonces el organismo va minimizando el impacto del estrés, obteniendo estos beneficios, ¿no? Entonces, ubica una actividad que te guste, cocinar, la jardinería, ver a tus amigos, el cine, lo que sea de cada uno, y traten de tener un programa que no solo sea cumplimiento laboral, entiendo que es muy complicado, pero en pro de este beneficio y equilibrio, y en la medida de lo posible cumplirlo, ¿no? El ejercicio es sumamente relevante y trae beneficios a la salud integral. Muchas gracias. Por ahí tú y yo escuchamos alguna vez que un colaborador tuyo muy cercano decía que él se subía a las montañas rusas, ¿te acuerdas? Para disminuir el estrés. Muy bien, te voy a hacer la última pregunta y pasamos a la lectura de tu constancia. Dice Rafael Velázquez, existen empresas que sí aplican la norma 035, pero existen trabajadores que comienzan a bajar la productividad y a no comprometerse. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Sí, efectivamente hay de todo, ¿no? Repito, no todo es la obligación de las empresas y no quiero que nos llevemos la idea de que las empresas son las malas del cuento. Hay ambos aspectos. Todo empieza con una implementación y una campaña de comunicación. La misma norma establece obligaciones a los trabajadores, entonces hay que comunicarles esas obligaciones que tienen y también obligaciones de los patrones, obviamente. Entonces, cuando yo trabajador entiendo, conozco que son esas obligaciones y el incumplimiento de las mismas genera alguna consecuencia, a través de la política de riesgos psicosociales que se difunda, en el curso de inducción y sobre todo que estas consecuencias sí haya un comité que vigile el cumplimiento, que se cerciore de que están siendo debidamente imputadas y creo que es una medida que nos encamina a que todos busquemos el bienestar, no solamente individual, sino grupal. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Se nos agotó el tiempo, estamos justito terminando a tiempísimo. Voy a leer tu constancia que te haremos llegar y te entregaremos de manera presencial más adelante. Dice, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, División de Estudios Profesionales, Coordinación de Psicología Organizacional, otorga la presente constancia a la doctora Erika Villavicencio Ayub por su participación como ponente en la conferencia Norma 035, Retos y Perspectivas derivadas de un análisis nacional. Durante la primera jornada de Psicología de la Salud y del Trabajo, Retos y Avances a 50 años de experiencia. Efectuada el día 25 de abril del 2023 por Mi Raza Hablará el Espíritu y firma la maestra Erika Sousa, nuestra coordinadora del área de organizacional. Doctora, muchas gracias y muchas felicidades. Un gusto estar aquí contigo. Continúen con nosotros en el resto de las sesiones de la jornada del día de hoy. Muchísimas gracias.